A los 25 años perdió a su madre. 8 años después perdió al hombre que amaba. Y entre ambas tragedias tuvo que aprender a vivir bajo la mirada constante del mundo entero. Esta es la historia de Carolina de Mónaco, la princesa que perdió a su madre, perdió al amor de su vida y tuvo que encontrar la fuerza para seguir adelante. Para entender la historia de Carolina de Mónaco, primero hay que conocerla de sus padres, Grace Kelly y Rainiero III. Grace, a mediados de los 50, era una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Había trabajado con directores de la talla de Alfred Hitchcock en películas como La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón. Incluso en 1955 recibió el premio Oscar a la mejor actriz. Su carrera parecía encontrarse en uno de sus mejores momentos, cuando en mayo de ese mismo año viajó a Francia para asistir al Festival de Cine de Cannes y, durante esa visita, participó en una sesión fotográfica organizada por la revista Paris Match en el Palacio de Mónaco, oportunidad en la que también fue invitado el príncipe de Mónaco, Rainiero III. Él enfrentaba una creciente presión para casarse y asegurar la continuidad de la dinastía Grimaldi. Aquella tarde, la actriz de 25 años y el príncipe de 31 se conocieron por primera vez. Después de aquel encuentro, Grace regresó a Estados Unidos y Rainiero continuó con sus responsabilidades como soberano. Sin embargo, durante los meses siguientes comenzaron a intercambiar cartas y poco a poco fueron descubriendo intereses comunes y una conexión especial. La distancia no impidió que la relación avanzara. Rainiero viajó a Estados Unidos para visitar a Grace y conocer a su familia, y pocos meses después anunciaron oficialmente su compromiso. Y en abril de 1956, Grace Kelly abandonó el mundo del cine para convertirse en princesa de Mónaco. Al año siguiente, el 23 de enero de 1957, nació Carolina Luisa Margarita Grimaldi, quien rápidamente se convirtió en la hija de una de las parejas más famosas y observadas de su época. La noticia fue celebrada dentro y fuera del Principado. Durante sus primeros meses de vida, Carolina incluso ocupó el lugar de heredera presunta al trono. Sin embargo, aquella situación duró poco. En 1958 nació Alberto, y según las leyes sucesorias vigentes en Mónaco en aquella época, los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres para heredar la corona. Desde ese momento, Alberto pasó a ocupar el primer lugar en la línea de sucesión. Años más tarde, en 1965, la familia volvió a crecer con la llegada de Estefanía. Con 3 hijos y una historia de amor que seguía fascinando al público, Grace y Rainiero proyectaban hacia el exterior la imagen de una familia perfecta. Las fotografías oficiales mostraban vacaciones junto al mar, celebraciones familiares y apariciones públicas cuidadosamente organizadas. Para millones de personas, los Grimaldi parecían vivir dentro de un cuento de hadas moderno, pero crecer en aquella familia también tenía un precio. Desde muy pequeños, Carolina, Alberto y Estefanía aprendieron que gran parte de su vida despertaba curiosidad. Fotógrafos, periodistas y revistas seguían con atención cada aparición pública de la familia. Sin embargo, la experiencia de cada uno fue distinta. Mientras Alberto era preparado para convertirse algún día en príncipe soberano, Carolina comenzaba a descubrir lo que significaba ser observada constantemente por la prensa internacional. Como hija mayor de Grace Kelly, muchas miradas se posaban sobre ella. Durante su juventud, Carolina comenzó a construir una imagen muy distinta a la que muchos esperaban de la hija de Grace Kelly. Mientras la prensa seguía cada uno de sus pasos, ella intentaba encontrar su propio lugar, lejos de las comparaciones constantes con su madre. Con frecuencia era presentada como una joven independiente y de fuerte carácter, dispuesta a tomar sus propias decisiones, incluso cuando éstas generaban críticas o controversias. Aquella actitud la convirtió en una de las figuras más comentadas de la realeza europea durante los años 70. Y muy pronto, una de esas decisiones la llevaría a protagonizar uno de los capítulos más difíciles de su vida. Con apenas 21 años, se casó con Philippe Junot, un empresario francés 11 años mayor que ella,
y conocido por tener fama de playboy y una vida social intensa. Desde el principio existían dudas sobre la compatibilidad de la pareja. Con el paso de los meses, las diferencias comenzaron a hacerse evidentes y surgieron numerosos rumores sobre las relaciones de Philip con otras mujeres y su estilo de vida como habitual figura de la alta sociedad europea. Aquellos rumores dañaron seriamente la relación. Finalmente, apenas 2 años después de la boda, la pareja se separó. Para Carolina fue una experiencia difícil. Su primer matrimonio había terminado en fracaso y una vez más su vida personal se convertía en tema de conversación para la prensa internacional. Años más tarde, la Iglesia Católica declararía nulo aquel matrimonio, permitiéndole volver a casarse por la Iglesia. Sin embargo, los problemas sentimentales pronto pasarían a un segundo plano, porque la vida estaba a punto de ponerla frente a una pérdida mucho más dolorosa. El 13 de septiembre de 1982, la vida de Carolina de Mónaco cambió para siempre. Ese día, Grace Kelly conducía un Rover 3500 por una carretera sinuosa entre Rock Agel y Mónaco. En el automóvil viajaba también su hija menor, Estefanía de Mónaco, de 17 años. De repente, Grace perdió el control del vehículo y el coche cayó por una ladera de varios metros. Tras el accidente, Grace Kelly fue trasladada de urgencia a un hospital de Mónaco. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones era extrema. Al día siguiente, el 14 de septiembre de 1982, la princesa falleció a los 52 años. Los médicos concluyeron que Grace había sufrido un accidente cerebrovascular o un problema médico grave mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control del automóvil. Carolina, con solo 25 años, había perdido a la persona que había sido su principal guía durante toda su vida. De un momento a otro, tuvo que enfrentarse a un dolor inmenso mientras observaba cómo el mundo entero lloraba a su madre. Sin embargo, aquella tragedia también marcó el inicio de una nueva etapa para Carolina. Pero en ese momento, Carolina aún no sabía que el amor más importante de su vida estaba a punto de aparecer y que junto a él viviría algunos de los años más felices y también uno de los momentos más dolorosos de su historia. Si el matrimonio con Philippe Junot había terminado en decepción, la llegada de Stefano Casiraghi marcó un antes y un después en la vida de Carolina. Stefano era un empresario italiano, perteneciente a una familia acomodada, pero muy diferente a los hombres con los que la prensa solía relacionar a la princesa. Era discreto, reservado y evitaba el protagonismo mediático. Los dos se conocieron a principios de la década de 1980 y rápidamente surgió una conexión especial. Por primera vez en muchos años, Carolina parecía realmente feliz. La relación avanzó con rapidez y en diciembre de 1983, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en Mónaco. A diferencia de su primera boda, esta vez Carolina parecía haber encontrado algo más importante que el glamour o la atención de los medios: estabilidad. Durante los años siguientes formaron una familia y tuvieron 3 hijos: Andrea, Charlotte y Pierre Casiraghi. Las fotografías de la época mostraban una imagen muy distinta de la princesa, más relajada, segura y sonriente. Para muchos observadores, Stefano no solo se había convertido en su esposo, era el hombre que la había ayudado a recuperar la felicidad después de la pérdida de su madre y del fracaso de su primer matrimonio. Por primera vez, parecía que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Sin embargo, aquella etapa de felicidad duraría menos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y una tragedia inesperada estaba a punto de cambiarlo todo una vez más. El 3 de octubre de 1990, Stefano participaba en una competición de lanchas rápidas, una de sus grandes pasiones. Durante la carrera, su embarcación volcó a gran velocidad tras impactar contra una ola. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar, pero nada pudo hacerse. Stefano Casiraghi perdió la vida con apenas 30 años. En cuestión de segundos, Carolina perdió al hombre con quien había reconstruido su vida,
después de la muerte de Grace Kelly. De un día para otro, se encontró enfrentando una realidad para la que nadie está preparado. Tenía 33 años y 3 hijos pequeños que también acababan de perder a su padre. Andrea tenía apenas 6 años, Charlotte 4 y Pierre solo 3. En medio del dolor, Carolina tomó una decisión que marcaría los años siguientes de su vida: alejar a sus hijos de la presión mediática y protegerlos todo lo posible de la atención constante que rodeaba a la familia Grimaldi, concentrando gran parte de su energía en acompañar a sus hijos mientras atravesaban una pérdida tan difícil. Y aunque las heridas de aquella tragedia nunca desaparecieron por completo, sus hijos terminarían convirtiéndose en una de las mayores razones para seguir adelante. Pasó largas temporadas fuera del Principado, especialmente en Francia. Con el paso de los años, aquella decisión comenzó a dar resultados, y Andrea, Charlotte y Pierre comenzarían a escribir sus propias historias, llevando el apellido Casiraghi mucho más allá de las fronteras de Mónaco. El mayor es Andrea Casiraghi, de actuales 41 años. Como primogénito, durante años fue uno de los miembros más observados de la nueva generación de los Grimaldi. Sin embargo, Andrea siempre ha preferido mantener un perfil discreto. En 2013 se casó con la heredera colombiana Tatiana Santo Domingo y juntos formaron una familia lejos de los focos, mientras que Charlotte Casiraghi, de 39 años, desde muy joven llamó la atención de los medios por su elegancia, su inteligencia y su parecido con Grace Kelly. Se interesó por la filosofía, participó en actividades literarias y desarrolló una destacada carrera como amazona, compitiendo en importantes eventos ecuestres. Para muchos, Charlotte representa la heredera natural de la elegancia y el carisma que hicieron famosa a Grace Kelly en todo el mundo. El menor de los tres, Pierre Casiraghi, hoy de 39 años, al igual que su padre, desarrolló una gran pasión por el mar y la navegación. Con los años participó en diversas competiciones náuticas. En 2015 contrajo matrimonio con la periodista y aristócrata italiana Beatrice Borromeo, formando una de las parejas más conocidas de la realeza europea contemporánea. Aunque los tres siguieron caminos diferentes, comparten algo en común: crecieron marcados por la ausencia de su padre y por el esfuerzo de una madre que hizo todo lo posible por protegerlos. Y quizás esa sea una de las mayores victorias de Carolina de Mónaco. Ver cómo aquellos 3 niños que quedaron huérfanos de padre a una edad tan temprana lograron construir sus propias familias y escribir sus propias historias. Sin embargo, mientras sus hijos comenzaban una nueva etapa, la vida de Carolina volvería a ocupar titulares por una nueva relación que generó controversia en toda Europa. A finales de la década de 1990, inició una relación con Ernst Augusto de Hannover, jefe de la antigua Casa Real de Hannover y una de las figuras más conocidas de la aristocracia europea. La relación despertó una enorme atención mediática, no solo porque Carolina era una de las mujeres más observadas de la realeza, sino también porque Ernst era conocido por su personalidad fuerte y por protagonizar frecuentes controversias. En 1999, la pareja contrajo matrimonio y muchos pensaron que Carolina había encontrado una nueva oportunidad para ser feliz. Incluso fue madre por 4ª vez, ahora de Alexandra de Hannover, hoy de 26 años. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a aparecer dificultades en la relación. Mientras Carolina mantenía una imagen pública discreta y centrada en su familia, Ernesto Augusto protagonizaba diversas controversias que contrastaba con el estilo mucho más reservado de Carolina. El distanciamiento entre ambos se hizo cada vez más evidente y en 2009 la pareja se separó definitivamente. Hoy Carolina de Mónaco es una de las figuras más respetadas y experimentadas de la familia Grimaldi. A lo largo de las décadas, ha pasado de ser la joven princesa que ocupaba las portadas a convertirse en uno de los pilares de la Casa de Mónaco. Aunque mantiene un perfil mucho más discreto que en su juventud, continúa desempeñando un papel importante dentro de las actividades oficiales del Principado. Con frecuencia representa a la familia Grimaldi en eventos culturales, benéficos e institucionales, manteniendo vivo el compromiso que durante años caracterizó a su madre, Grace Kelly.
También conserva una estrecha relación con su hermano, el príncipe Alberto II. A pesar de las diferencias naturales que pueden surgir dentro de cualquier familia, ambos han compartido durante décadas la responsabilidad de preservar la estabilidad y la imagen de la dinastía Grimaldi, una de las más antiguas de Europa. Sin embargo, si hay algo que ocupa un lugar central en la vida de Carolina, son sus hijos. Andrea, Charlotte, Pierre y Alexandra se han convertido en su principal fuente de orgullo, y hoy se le ve rodeada de hijos y nietos que representan la continuidad de la familia por la que tanto luchó. Carolina de Mónaco, décadas después de vivir aquellas tragedias que conmocionaron al mundo, continúa siendo una de las figuras más admiradas y resilientes de la realeza europea.